¿Alguna vez te preguntaste por qué tú? ¿Por qué justamente a ti te tocó vivir ese abandono? ¿Por qué tú tuviste que soportar esa traición, esa enfermedad, esa pérdida que te dejó sin aliento? ¿Por qué tú, que oras, que crees, que buscas a Dios con sinceridad, estás pasando por cosas que ni siquiera tus enemigos soportarían? Y si te dijera que esa pregunta que llevas años haciéndole al cielo, ¿por qué a mí, Dios?, no es una acusación, sino una puerta hacia una de las revelaciones más profundas y transformadoras que el Espíritu Santo quiere desatar hoy sobre tu vida. Porque sí, hay una respuesta. Y no es una respuesta humana, no es una lógica fría, ni una explicación teológica que busca tapar tu dolor con versos repetidos. Es una respuesta que nace del mismo corazón de Dios. Una respuesta que puede sanar tu alma herida, restaurar tu fe y devolverte el sentido de todo lo que viviste. Hay un secreto escondido en esta pregunta, una llave que puede abrir la celda emocional en la que te has encerrado desde que el dolor tocó tu historia. Y solo los que se atreven a quedarse hasta el final de este mensaje podrán encontrar esa llave. Este video no es una casualidad. Es un llamado divino, una conversación íntima entre tú y el cielo, donde finalmente Dios va a hablarte cara a cara sobre tu dolor y va a mostrarte por qué tú fuiste elegido para atravesar lo que otros no habrían soportado ni un día. A lo largo de este estudio bíblico, vamos a caminar juntos por historias sagradas donde otros también se hicieron la misma pregunta: ¿por qué yo, Dios? Pero no solo vamos a mirar el pasado, vamos a conectar cada pasaje con tu vida hoy, con lo que estás viviendo, con lo que estás sintiendo, con ese grito ahogado que nadie más escucha, pero que el cielo nunca ignoró. Vamos a hablar de propósitos, escondidos en el sufrimiento, de llamados ocultos bajo las lágrimas, de unción que solo nace del quebranto, de cómo el silencio de Dios a veces es la preparación más poderosa para la respuesta que cambiará todo. ¿Alguna vez pensaste que tal vez tu sufrimiento no era un castigo, sino un privilegio? Una preparación, un filtro divino para cosas que ojos no vieron, ni oídos oyeron, ni han subido a corazón humano. Tal vez no estás maldito, tal vez estás en construcción, tal vez no estás abandonado, tal vez estás siendo apartado, y si eliges quedarte hasta el final, te prometo, por la guía del Espíritu Santo, que esta palabra traerá luz donde solo había confusión, paz donde solo había lucha, y propósito donde antes solo había dolor. Pero antes de empezar, quiero invitarte a que comentes esta frase como un acto de fe y compromiso espiritual. Paz en Cristo. Comenta eso ahora mismo. No es una frase vacía. Es una declaración de que hoy eliges abrir tu corazón a la voz de Dios por encima de tus heridas. También te animo a que des me gusta a este video. Eso no es para el canal, es porque al hacerlo estarás provocando que YouTube le muestre esta palabra a otras personas que, como tú, están clamando en silencio por una señal del cielo. Tu clic puede ser el puente hacia la restauración de alguien más. Felicidades por ser parte activa de este ministerio. Muchas personas no tienen una iglesia cerca. Este canal se ha convertido para muchos en su espacio sagrado, su refugio espiritual, su voz pastoral semanal. Por eso, al suscribirte y compartir, no solo estás siguiendo un canal, estás encendiendo una llama. Estás sosteniendo la fe de otros. Estás cumpliendo el llamado de difundir la palabra. Hoy hay una enseñanza, justo antes del final de este video, que puede contener la clave para desbloquear una bendición específica que has estado esperando hace tiempo. Así que no te vayas antes del final. Y ahora, prepárate, porque en los próximos minutos vamos a comenzar un viaje que va a cambiar tu percepción de la prueba. Y con la ayuda del Espíritu,
Santo, vas a descubrir por qué tú y para qué tú. Vamos a empezar. Atención, familia de fe. ¿Alguna vez le preguntaste a Dios con lágrimas en los ojos, ¿por qué a mí, Señor? ¿Has sentido ese silencio del cielo que duele más que 1000 palabras? ¿Te encontraste orando sin respuestas, creyendo sin ver, aguantando mientras todo a tu alrededor se desmorona? Si este canal ha sido ese espacio donde Dios te ha abrazado en medio del dolor, si alguna vez una palabra aquí te sostuvo en tu noche más oscura, entonces este mensaje es para ti y para muchos que hoy sienten que el cielo está en silencio. Comparte este video ahora mismo porque alguien muy cerca de ti está gritando por dentro y nadie lo sabe. Dale like para que esta palabra llegue a más almas heridas que necesitan recordar que el silencio de Dios no es su ausencia. Comenta abajo, como acto de fe, lo que Dios te mostró a través de este mensaje. Tu testimonio puede ser bálsamo para otro corazón quebrado. Cada vez que compartes, comentas o das like, estás ayudando a que esta palabra llegue justo a tiempo a quienes ya no pueden más. Estás participando en una misión celestial. Recordarle a los heridos que el cielo puede estar en silencio, pero jamás abandona. Juntos vamos a llenar YouTube de esperanza real, de respuestas divinas, de consuelo para los que están al borde de rendirse, porque Dios no ha dejado de escribir tu historia, solo está preparando un final glorioso. Gracias por ser parte de esta comunidad donde la fe se levanta, las lágrimas son entendidas y el silencio se transforma en una promesa. Gracias por ayudarme a llevar luz donde muchos ya no ven salida. El llanto de Job. Cuando la fe se atreve a preguntar, hay un hombre en la Biblia que no solo perdió sus bienes, su salud, sus hijos y su estabilidad. Perdió también el silencio de Dios, y aún así no perdió su deseo de entender. Ese hombre se llamaba Job. Y entre todas las historias que nos deja la Escritura, su vida se convierte en el espejo más nítido para quien se atreve a preguntar hoy, ¿por qué a mí, Dios? Job fue íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre que no tenía mancha delante del cielo, y aún así fue golpeado por la tormenta más feroz que una sola vida puede soportar. Y mientras todos a su alrededor trataban de explicarle su sufrimiento con discursos religiosos, con culpas disfrazadas de consuelo, con consejos vacíos y juicios escondidos entre versos, Job se quebró, Job lloró, Job gritó, Job preguntó. En Job 3:11 él exclama, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Y más adelante, sus palabras se convierten en un clamor profundo, existencial, desgarrador. Un lamento que no busca rebeldía, sino comprensión. Aquí está la gran verdad que muchos no se atreven a decir. Dios no se ofende cuando preguntas desde tu dolor. Al contrario, el cielo honra a quienes no fingen, a quienes se presentan ante el trono sin máscaras, a quienes abren su corazón con lágrimas verdaderas y preguntas sinceras, porque preguntar no siempre es dudar. Preguntar es a veces el acto más profundo de fe. Es reconocer que, aunque no entiendo, sigo creyendo que hay una respuesta en ti. Y así fue como Job, en medio de su tormenta, fue escuchado. Dios no lo reprendió por sus preguntas. Dios no lo rechazó por sus lamentos. Dios esperó el momento exacto para revelarse, no con una explicación lógica, sino con una manifestación gloriosa. En Job 38, cuando Dios finalmente responde, lo hace con una pregunta que atraviesa el alma. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? No fue una burla, fue una revelación. Lo que estás viviendo es parte de algo más grande que tú. No lo ves ahora, pero lo estás sosteniendo con tu fe. Y aunque hoy parezca injusto,
En el cielo se está construyendo algo eterno con tus lágrimas. Job no recibió una explicación detallada. Recibió una nueva visión de Dios, y eso fue suficiente para restaurarlo. Aquí está la clave, amado oyente. Tal vez tú tampoco recibas todas las respuestas, pero si te atreves a quedarte con Dios, a caminar con Él en medio del valle, a llorar con sinceridad y seguir creyendo, aunque no veas nada, vas a recibir una nueva visión, una revelación tan poderosa que cambiará para siempre la forma en que ves tu dolor. Porque tú, quizás porque en ti hay una fe que el cielo quiere usar como testimonio, quizás porque tu historia tiene la capacidad de inspirar a muchos cuando sea contada desde el otro lado de la tormenta, quizás porque hay algo en ti que el enemigo quiso quebrar, pero Dios decidió fortalecer. Job fue restaurado. Pero más allá de todo lo que recuperó, hijos, riquezas, salud, lo más grande fue que conoció a Dios de una forma que nunca antes había experimentado. Él mismo lo dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Y puede que eso también te pase a ti. Tal vez por años has vivido de oídas, de sermones, de promesas ajenas, pero este valle, este silencio, este quebranto, te está llevando al lugar donde vas a ver a Dios con tus propios ojos. No porque todo se arregle, sino porque vas a descubrir que Él estuvo siempre allí, aunque no lo sentías. Que cada lágrima fue contada, cada noche registrada, cada oración archivada en los cielos. Así como Job, tú también puedes pasar de las preguntas al propósito, de la confusión a la comunión, de la desesperación a una experiencia que marcará tu alma por toda la eternidad. Y aunque no puedas entenderlo todo hoy, si permaneces, si no te alejas, si decides decirle a Dios: no entiendo, pero confío, esa frase será la llave que abrirá un nuevo tiempo en tu vida. No, estás solo, y no estás siendo castigado, estás siendo preparado. La noche oscura de Jesús, cuando hasta el Hijo preguntó ¿por qué? En el corazón del Evangelio hay un momento que muchos prefieren pasar por alto. Un instante que revela una profundidad divina que rompe todas las estructuras religiosas. Una escena donde el cielo parece callar y el Hijo Eterno, Jesús, pronuncia la misma pregunta que tú hoy estás haciendo desde tu quebranto. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Sí, Jesús, el Cordero Perfecto, el amado del Padre, el que nunca pecó, el que sanó, amó, perdonó y obedeció hasta la muerte, también preguntó ¿por qué? Y no lo hizo en cualquier momento. No fue en el desierto, ni en Getsemaní. Fue en la cruz, en el clímax de su misión. Cuando el dolor físico, emocional y espiritual llegaron a su punto más alto, Jesús, colgado entre el cielo y la tierra, ensangrentado, traicionado, solo, no lanzó un grito de ira, ni de renuncia, ni de maldición. Lanzó una pregunta al cielo, una pregunta llena de amor, de obediencia, de entrega. Y si el Hijo de Dios, en su momento más oscuro, se atrevió a decir ¿por qué? ¿Quién te dijo que tú no puedes hacerlo? ¿Quién te hizo creer que dudar es pecado, que llorar es debilidad, que el quebranto te aleja de Dios? Jesús preguntó. Y con eso nos enseñó que el cielo es lo suficientemente fuerte como para recibir nuestras preguntas. Nos mostró que la fe no es ausencia de dolor, sino persistencia en medio del dolor. Que la fe no es entenderlo todo, sino elegir confiar, incluso cuando no se ve la salida. Jesús sabía lo que venía después. Sabía que esa muerte traería resurrección. Pero su humanidad, la misma que tú llevas dentro, necesitaba expresar el dolor, el vacío, la angustia. Él no se contuvo, no lo fingió, no lo escondió.
Gritó desde lo profundo de su alma, y ese grito quedó eternamente registrado en la palabra, para que tú supieras que Dios no se escandaliza de tu clamor. Aquí hay algo profundo que muchos nunca ven. Jesús fue desamparado por un momento, para que tú nunca más lo seas. Él vivió ese silencio, ese vacío, esa noche sin respuesta, para que tú, aun cuando no escuches a Dios, sepas que nunca estás solo. Porque en la cruz Jesús cargó con todos nuestros por qué, los tuyos, los míos, los de cada alma quebrantada que ha mirado al cielo con lágrimas sin palabras. ¿Qué significa esto para ti hoy? Significa que ese grito que hiciste en la madrugada, ese «ya no puedo más», ese «¿dónde estás?», Señor, ese «¿por qué yo, Dios?», no fue ignorado, fue escuchado, fue abrazado, fue registrado, y está siendo respondido desde la cruz, porque el que gritó «¿por qué me has desamparado?», fue el mismo que 3 días después salió del sepulcro con gloria y poder, y ese mismo poder hoy está entrando en tu historia para resucitar tu esperanza, levantar tu fe y hacerte entender que lo que hoy parece un final, en Dios es solo un inicio. Hay resurrección después del grito, hay propósito después del silencio, hay vida después del dolor, y esa es la promesa para ti. Si permaneces en la cruz, también experimentarás la resurrección. Si te atreves a confiar, aunque no entiendas, vas a ver lo que Dios está preparando detrás del telón. Porque Jesús no fue desamparado para siempre. Fue solo un momento. Y así también tú. Lo que hoy parece abandono es parte de una escena mayor. Una escena donde el Padre ya escribió el final, y ese final es glorioso. Hoy toma el ejemplo del Maestro. No te calles, no finjas, llora si lo necesitas, pregunta si duele, pero no te alejes, porque el que gritó en la cruz también fue exaltado a lo sumo. Y tú, que hoy te estás quebrando en el proceso, mañana vas a testificar de la gloria de Dios en tu vida. Jeremías en el foso. Cuando el llamado se convierte en carga, hay momentos en los que no se trata de haber hecho algo mal, sino de haber obedecido tanto, con tanta fidelidad, que la fidelidad misma se vuelve el motivo del sufrimiento. Y si hay alguien en la Escritura que representa esto, es el profeta Jeremías, un hombre que no pidió ser profeta. Un joven que fue llamado por Dios antes de nacer, formado en el vientre con un propósito mayor, pero que vivió una vida llena de lágrimas, de rechazo, de incomprensión y de soledad. Jeremías 27 revela el clamor de un corazón desgarrado. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Jeremías no está pecando al decir esto, está abriendo su alma, mostrando que el llamado a veces duele, que seguir a Dios a veces te deja hablando con las paredes, gritando a un pueblo que no quiere oír, profetizando a corazones duros, recibiendo desprecio por llevar la verdad. ¿Te has sentido así? ¿Has intentado hacer lo correcto, decir lo que es justo, vivir con integridad, y en lugar de recompensa lo que recibes es soledad, burlas, puertas cerradas? Entonces entiendes a Jeremías. Él fue lanzado a un foso de lodo, fue encadenado, fue golpeado, fue amenazado, fue abandonado por aquellos a quienes fue enviado a salvar, y en medio de todo eso se atrevió a decir: «Maldito el día en que nací». Jeremías 20:14. No lo dijo por rebeldía, lo dijo por desesperación, porque incluso los escogidos se cansan, incluso los ungidos lloran, incluso los profetas se quiebran. Aquí hay una verdad que no se predica mucho: el llamado de Dios no te exime del dolor. A veces es precisamente el llamado lo que te lleva al dolor, pero ese dolor no es castigo, es formación, es honra disfrazada de rechazo.
es gloria envuelta en lágrimas. Jeremías era el profeta llorón, pero no por débil, sino porque sentía lo que Dios sentía, porque cargaba en su espíritu el peso del cielo. Y tú, que estás preguntando, hoy, ¿por qué a mí, Dios? Puede que estés viviendo algo muy parecido. Quizás tu corazón ha sido tan sensible, tu obediencia tan pura, tu entrega tan real, que como Jeremías estás llorando no solo por ti, sino por los que amas, por los que te rechazan, por los que no entienden la carga que llevas. La gente ve tus lágrimas, pero no sabe el peso de tu llamado. Critican tu silencio, pero no saben lo que cargas por dentro. Se burlan de tu fe, pero no tienen idea de los combates espirituales que has peleado en secreto. Y tal vez, como Jeremías, estás cansado. Estás tentado a renunciar, a dejar el mensaje, a callarte la verdad, a retirarte a un rincón y decir, se acabó, ya no puedo más. Pero escucha esto con el alma. En Jeremías 29, él dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Aleluya, porque cuando Dios te marca, no puedes escapar. Cuando Dios te llama, ni la depresión, ni el rechazo, ni el silencio, ni el foso, ni la burla pueden apagar el fuego que Él encendió en ti. Ese fuego arde dentro de ti, incluso en tu tristeza, incluso en tu confusión, incluso cuando nadie te aplaude, incluso cuando nadie te entiende. Ese fuego es la evidencia de que no estás solo, de que Dios aún está contigo, de que lo que estás viviendo es temporal, pero lo que Él está formando en ti es eterno. Jeremías fue vindicado. Sus palabras se cumplieron. La historia le dio la razón, y tú, como él, tal vez hoy estás en el foso. Pero vendrá el día en que el mismo cielo exclamará, tenías razón, hablabas por mí, no estabas loco, eras mi voz en medio del caos. Así que no renuncies, no apagues el fuego, no entierres tu mensaje. Tú, ¿por qué yo? Dios puede estar siendo respondido con esta simple verdad, porque en ti puedo confiar algo que no le confiaría a nadie más. El crisol de José. Cuando Dios te separa para levantarte, imagina tener un sueño divino, una promesa clara desde la juventud. Y de repente, ver cómo todo lo que vives va en dirección contraria a lo que Dios te mostró. Ese fue el camino de José. Un muchacho con un corazón puro, con visiones celestiales, con una unción profética desde temprana edad, pero que, en lugar de ser aplaudido, fue rechazado. En lugar de ser promovido, fue humillado. En lugar de ser entendido, fue vendido. Génesis 37 relata que José fue traicionado por sus propios hermanos, no por enemigos ni por desconocidos, sino por aquellos con los que compartía la sangre. Y esa traición lo lanzó a una serie de eventos que lo llevaron al foso, a la esclavitud, a la cárcel y al olvido humano. Y sin embargo, nunca fue olvidado por Dios. Aquí está una de las respuestas más profundas a la pregunta que hoy te haces. ¿Por qué a mí, Dios? Porque en ti hay un destino que requiere separación. Porque lo que Él quiere hacer contigo no puede ser entendido por todos. Porque el proceso que estás viviendo es el camino hacia el trono. José fue procesado en secreto para gobernar en público, y tú también estás siendo procesado. El rechazo fue parte del plan, la calumnia fue parte del plan, el olvido fue parte del plan, porque Dios no quería solo bendecirte, quería formarte, no quería solo usarte. Quería transformarte. Mira el detalle. En cada etapa de su dolor, la Biblia declara, y Dios estaba con José. Estaba en el foso, en la casa de Potifar, en la cárcel, en el olvido y finalmente en el palacio. Eso nos enseña que la presencia de Dios no se mide por la comodidad, sino por la fidelidad en medio de la prueba.
José no entendía todo lo que pasaba, pero seguía fiel, seguía sirviendo, seguía interpretando sueños de otros, aunque nadie interpretara los suyos. Y tal vez tú estás así, ayudando a otros mientras esperas tu propio milagro, derramando palabras de ánimo mientras por dentro estás seco, sosteniendo ministerios, casas, vidas, mientras nadie sostiene la tuya. Pero escucha esta verdad: no hay foso que pueda enterrar un destino profético, no hay cárcel que pueda encadenar un corazón fiel, no hay olvido humano que pueda cancelar la memoria divina. El tiempo de José llegó, no por casualidad, sino porque Dios orquestó cada segundo de su sufrimiento para posicionarlo en el lugar exacto, en el momento exacto, con la sabiduría exacta. Génesis 50:20 es la respuesta de José a sus hermanos muchos años después. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Aleluya. ¿Ves eso? Tu dolor puede ser redención para otros. Tu quebranto puede ser salvación para una generación. Tu historia puede ser la respuesta de Dios para miles que no tienen esperanza. ¿Por qué tú? Porque Dios necesita a alguien como tú, que no pierda el corazón en medio de la injusticia. Alguien que, aún herido, no deje de soñar. Alguien que aún sin respuestas mantenga la pureza de su fe. Alguien que pueda mirar atrás un día y decir: todo lo que viví valió la pena, porque me formó para este momento. No estás solo en la cisterna, no estás abandonado en el silencio. Estás siendo escondido, porque el palacio te espera. Y cuando llegue tu hora, el mismo Dios que permitió el proceso será el que exalte tu cabeza en presencia de aquellos que dudaron de ti. El crisol de José: cuando Dios te separa para levantarte, imagina tener un sueño divino, una promesa clara desde la juventud. Y de repente, ver cómo todo lo que vives va en dirección contraria a lo que Dios te mostró. Ese fue el camino de José. Un muchacho con un corazón puro, con visiones celestiales, con una unción profética desde temprana edad, pero que, en lugar de ser aplaudido, fue rechazado. En lugar de ser promovido, fue humillado. En lugar de ser entendido, fue vendido. Génesis 37 relata que José fue traicionado por sus propios hermanos, no por enemigos ni por desconocidos, sino por aquellos con los que compartía la sangre. Y esa traición lo lanzó a una serie de eventos que lo llevaron al foso, a la esclavitud, a la cárcel y al olvido humano. Y sin embargo, nunca fue olvidado por Dios. Aquí está una de las respuestas más profundas a la pregunta que hoy te haces: ¿por qué a mí, Dios? Porque en ti hay un destino que requiere separación. Porque lo que Él quiere hacer contigo no puede ser entendido por todos. Porque el proceso que estás viviendo es el camino hacia el trono. José fue procesado en secreto para gobernar en público, y tú también estás siendo procesado. El rechazo fue parte del plan, la calumnia fue parte del plan, el olvido fue parte del plan, porque Dios no quería solo bendecirte, quería formarte, no quería solo usarte. Quería transformarte. Mira el detalle. En cada etapa de su dolor, la Biblia declara: y Dios estaba con José. Estaba en el foso, en la casa de Potifar, en la cárcel, en el olvido y finalmente en el palacio. Eso nos enseña que la presencia de Dios no se mide por la comodidad, sino por la fidelidad en medio de la prueba. José no entendía todo lo que pasaba, pero seguía fiel, seguía sirviendo, seguía interpretando sueños de otros, aunque nadie interpretara los suyos. Y tal vez tú estás así, ayudando a otros mientras esperas tu propio milagro, derramando palabras de ánimo mientras por dentro estás seco,
sosteniendo ministerios, casas, vidas, mientras nadie sostiene la tuya. Pero escucha esta verdad. No hay foso que pueda enterrar un destino profético. No hay cárcel que pueda encadenar un corazón fiel. No hay olvido humano que pueda cancelar la memoria divina. El tiempo de José llegó, no por casualidad, sino porque Dios orquestó cada segundo de su sufrimiento para posicionarlo en el lugar exacto, en el momento exacto, con la sabiduría exacta. Génesis 50:20 es la respuesta de José a sus hermanos muchos años después. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Aleluya. ¿Ves eso? Tu dolor puede ser redención para otros. Tu quebranto puede ser salvación para una generación. Tu historia puede ser la respuesta de Dios para miles que no tienen esperanza. ¿Por qué tú? Porque Dios necesita a alguien como tú, que no pierda el corazón en medio de la injusticia. Alguien que, aún herido, no deje de soñar. Alguien que aún sin respuestas mantenga la pureza de su fe. Alguien que pueda mirar atrás un día y decir, todo lo que viví valió la pena, porque me formó para este momento. No estás solo en la cisterna, no estás abandonado en el silencio, estás siendo escondido, porque el palacio te espera. Y cuando llegue tu hora, el mismo Dios que permitió el proceso será el que exalte tu cabeza en presencia de aquellos que dudaron de ti. Ana en el silencio. Cuando Dios parece tardar, pero no olvida, hay dolores que no tienen nombre. Dolores que duelen más por dentro que por fuera. Dolores que no se ven, pero gritan. Dolores que, como el de Ana, hacen que una mujer de fe parezca ebria ante los ojos humanos, pero en realidad está borracha de lágrimas, no de vino. 1 Samuel 1 nos presenta la historia de Ana, una mujer estéril, incomprendida, ignorada por años y constantemente humillada por su rival, Penina. Una mujer que deseaba lo que parecía simple para otras, un hijo, pero mientras las demás daban a luz, ella solo paría lágrimas. Y en medio de esa situación, año tras año, Ana seguía subiendo al templo. No dejaba de orar, no dejaba de llorar, no dejaba de clamar. Porque hay dolores que no desaparecen con el tiempo, pero también hay promesas que maduran con el quebranto. ¿Alguna vez sentiste que Dios te ignoraba? ¿Que tu oración caía al piso? ¿Que otros recibían bendiciones y tú solo veías pasar las estaciones sin cambios? Entonces entiendes a Ana. Ella estaba casada con Elcana, un hombre bueno que la amaba y decía, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Pero Ana sabía que ni el amor humano puede sustituir el cumplimiento de una promesa divina. Porque cuando Dios pone una semilla en tu espíritu, no hay consuelo humano que pueda llenar ese vacío. Y lo que Ana no sabía es que el silencio que estaba soportando no era un no de Dios, era un todavía no, un te estoy formando para llevar algo mucho más grande de lo que pides. Dios no le daría solo un hijo, le daría a Samuel, un profeta que marcaría generaciones, un instrumento clave en la transición de Israel, el fruto de un clamor que subió tan alto que cambió la historia. Aquí hay una verdad profética, y para ti lo que estás pidiendo con lágrimas puede ser exactamente lo que Dios usará para transformar no solo tu vida, sino el destino de muchos. Ana oró una oración que nadie escuchó, pero el cielo sí. Y aunque el sacerdote Elí pensó que estaba borracha, Dios la estaba llenando de propósito. 1 Samuel 1:27 dice, por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Y cuando finalmente recibió su milagro, no se aferró a él, sino que lo devolvió a Dios. ¡Qué fe más profunda!
porque el verdadero propósito no es solo recibir, sino entender que lo que recibimos de Dios debe volver a sus manos para que sea multiplicado, santificado y usado para su gloria. Porque tú, Dios, tal vez porque en ti hay una capacidad de entrega que otros no tienen. Tal vez porque, como Ana, tu vientre espiritual está siendo preparado para llevar algo que no será común, sino consagrado. Tal vez porque tu proceso de espera está produciendo una fe que, cuando reciba la promesa, sabrá exactamente cómo administrarla. No te desesperes, no compares tus tiempos con los de otros. No te dejes humillar por peninas que no entienden tu proceso, porque Dios no tarda. Él orquesta, y lo que está formando en ti es demasiado sagrado como para ser entregado antes de tiempo. Vendrá el día en que tú también dirás como Ana, por esto oraba, y el Señor me lo concedió, y ese día cada lágrima será vindicada. Cada noche de silencio se convertirá en un altar de adoración, y cada herida será el canal por donde nazca la gloria de Dios en tu historia. El quebranto de Moisés, cuando el llamado es mayor que tu fuerza, hay llamados que no se buscan, te encuentran. Hay destinos que no se escogen, te arrebatan. Y hay cargas que parecen más grandes que tú, pero que de alguna manera Dios decide confiarte. Así fue la vida de Moisés, un niño condenado a morir antes de hablar, un bebé arrojado al río, escondido entre juncos, llevado por las aguas del peligro al regazo de la salvación, criado como príncipe, pero con el alma de un esclavo libertador, educado entre sabios egipcios, pero con un corazón que ardía por un pueblo oprimido. Y desde muy joven, Moisés comenzó a sentir esa inquietud que muchos sentimos. ¿Por qué siento que no pertenezco? ¿Por qué me duelen tanto las injusticias que los demás ignoran? ¿Por qué tengo esta carga que nadie más parece entender? Éxodo 2:11-12 relata el momento en que Moisés, al ver cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, reaccionó impulsivamente y mató al opresor. Una acción nacida no de maldad, sino de una pasión mal canalizada. Y por eso tuvo que huir, escapar, ser desterrado, dejarlo todo y comenzar una nueva vida como pastor de ovejas en el desierto. ¿Cuántas veces nuestras mejores intenciones terminan mal? ¿Cuántas veces actuamos desde el corazón, pero el mundo nos juzga por nuestras manos? Moisés entendió lo que tú tal vez estás viviendo. Ese momento en que, aunque lo hiciste por bien, todo sale mal. Ese momento en que eres malinterpretado, juzgado, rechazado, y terminas escondiéndote creyendo que Dios ya no podrá usarte. Pero lo que Moisés no sabía es que Dios no lo había desechado, lo estaba preparando. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, y entonces el llamado una, zarza que ardía sin consumirse. Una voz que venía desde el fuego, un mandato que lo sacudía por dentro. He visto la aflicción de mi pueblo, y he descendido para librarlos, y tú serás mi instrumento. Éxodo 3. Y Moisés, el mismo que hablaba con fluidez en palacio, ahora tartamudea, se siente incapaz, teme, retrocede, porque el quebranto cambia el tono, pero no anula el llamado. Aquí hay una verdad poderosa para ti. Dios no te llama por lo que sabes hacer. Dios te llama por lo que Él puede hacer a través de ti. Y muchas veces ese llamado solo puede activarse después de que mueren tus fuerzas. Moisés le dice a Dios, ¿quién soy yo para ir ante Faraón? Y Dios le responde con algo que puede cambiar tu vida hoy. Yo estaré contigo. Eso basta, porque no se trata de tu capacidad, sino de su presencia. No se trata de tu elocuencia, sino de su autoridad. No se trata de tus recursos, sino de su poder. Moisés regresa a Egipto no como príncipe, sino como profeta, no con una espada, sino con una vara,
no con un ejército, sino con una palabra, y comienza el proceso de liberación, un proceso largo, doloroso, lleno de oposición, dudas, retrocesos, pero también de milagros, señales, maravillas y gloria. ¿Por qué tú, Dios? Tal vez porque, como Moisés, fuiste separado desde antes de nacer. Fuiste preservado en temporadas donde otros fueron destruidos. Fuiste moldeado en el silencio del desierto. Y aunque hoy te sientas insuficiente, cansado, frustrado, hay un pueblo que solo tú puedes liberar. Moisés liberó a Israel, pero cargó con un peso que muchos no resistirían. Luchó con un pueblo rebelde. Clamó por ellos, se puso en la brecha, subió al monte, recibió la ley, vio el rostro de Dios. Y aunque no entró a la tierra prometida, entró en una gloria que ningún otro profeta conoció, porque fue el amigo de Dios, el hombre a quien Dios le hablaba cara a cara, como a un amigo. Éxodo 33:11. ¿Por qué tú? Porque en tu quebranto hay una profundidad que no todos poseen. Porque en tu inseguridad Dios quiere mostrar su poder. Porque en tu fragilidad su fuerza se perfecciona. Porque como Moisés, tú no buscaste ser el primero, pero Dios te eligió. Tú no te sentías digno, pero el cielo vio en ti una vasija útil. Tú solo querías paz, y Él te entregó propósito. Hoy, tal vez te sientes en el desierto con la zarza ardiendo frente a ti, y la voz de Dios sigue diciendo, he visto tu dolor, he escuchado tus gritos, he sentido tu carga, y te he elegido, porque en ti hay algo que el cielo necesita manifestar. No apagues la llama, no corras más, Dios no se equivocó contigo. El fuego de Elías. Cuando la depresión toca al profeta, hay momentos en que ni los más fuertes resisten, instantes en los que el alma se colapsa, aún después de grandes victorias, y es allí, justo después de los milagros más impactantes, donde muchas veces el corazón del siervo tiembla, no de gozo sino de cansancio. En Primera Reyes 18, Elías se levanta como un gigante espiritual, desafía a los profetas de Baal, llama al fuego del cielo, ora y desciende lluvia después de 3 años de sequía, un momento glorioso, una cumbre de fe, un día que parecía confirmar sin lugar a dudas que Dios estaba con él. Pero apenas un capítulo después, en Primera Reyes 19, encontramos al mismo profeta, escondido en una cueva, suplicando la muerte, deseando desaparecer. Elías se quiebra, se desmorona, y con una voz llena de desesperanza clama, «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». ¿Te suena familiar? ¿Has sentido eso después de una gran entrega? Ese vacío que llega luego de haberlo dado todo, ese agotamiento espiritual, físico, emocional, que hace que incluso el profeta más valiente quiera rendirse. Elías estaba agotado. No porque le faltara fe, sino porque le sobraba humanidad, porque el cuerpo también siente, porque el alma también se fatiga, porque el corazón también se agota, especialmente cuando cargas un llamado que no todos comprenden. Y aquí está una de las verdades más redentoras de toda la palabra. Dios no reprendió a Elías, no lo condenó, no le dijo, tienes poca fe, ni eres un cobarde. Lo alimentó, lo dejó dormir, lo acompañó, y luego le habló, no con fuego, ni con viento, ni con terremoto, sino con un silbo apacible. Primera Reyes 19:12. Ese silbo apacible fue la medicina que su alma necesitaba. No una explosión sobrenatural, no un espectáculo celestial, solo una voz suave, que le recordaba que Dios seguía allí. Hay personas que creen que los verdaderos siervos no se deprimen, pero Elías estaba deprimido,
Estaba colapsado emocionalmente y aún así seguía siendo profeta, seguía siendo escogido, seguía siendo amado, seguía siendo útil. Dios no le quitó el llamado, no lo reemplazó, lo renovó, le dio alimento, le permitió llorar y le recordó que no estaba solo, porque una de las mentiras más crueles del enemigo es hacerte sentir solo cuando más necesitas compañía. Elías dijo: «He sentido un vivo celo por Jehová, y yo solo he quedado». Y Dios le respondió: «Yo me he reservado 7,000». ¿Qué significa eso para ti hoy? Que aunque sientas que nadie entiende tu lucha, Dios sí la entiende. Aunque parezca que estás solo, el cielo ha preparado recursos, personas y compañía que aún no has visto. Aunque tu alma diga: «Basta ya», el Espíritu dice: «Aún no he terminado contigo». ¿Por qué tú, Dios? Tal vez porque en tu fragilidad, el cielo quiere manifestar un mensaje de esperanza para muchos. Tal vez porque tu quiebre tiene el poder de sanar a quienes creen que no tienen permiso para llorar. Tal vez porque tu historia será un refugio para aquellos que piensan que Dios solo usa a los fuertes. Y tú vas a demostrar que Él también levanta a los cansados. Elías salió de la cueva con nueva fuerza. No volvió a ser el mismo. Fue mejor. Recibió un nuevo encargo: ungir reyes, formar a Eliseo y preparar el futuro del ministerio profético. Y cuando llegó su hora, no murió de tristeza. Fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. No terminó su carrera en el polvo, sino en gloria. Eso también puede pasar contigo. Lo que hoy parece el fin puede ser solo un receso, una pausa, un silencio necesario, un descanso antes del nuevo envío, una etapa donde Dios te alimenta, te abraza, te renueva y te prepara para lo que viene. Porque si Dios aún te está hablando, es porque todavía no ha terminado contigo. Y lo que viene es mayor. Ruth en la tierra extraña. Cuando Dios te planta en el lugar del quebranto para florecer, a veces, lo que parece una pérdida es el principio de una redención. Y lo que parece el final es simplemente el primer capítulo de una historia que el cielo escribe con lágrimas, pero termina con gloria. Ruth no fue criada en el pacto, no fue parte del pueblo escogido, era moabita, extranjera, ajena a las promesas, sin linaje, sin esperanza, y un día todo lo que tenía se desplomó. Perdió a su esposo, su suegro murió, su cuñado también, y quedó sola con su suegra viuda y amargada. Podría haber regresado a su tierra, a sus dioses, a su historia anterior, pero decidió quedarse. Decidió amar, decidió no soltar la mano de Noemí. Ruth no solo se aferró a su suegra, se aferró a algo más grande, algo invisible, algo que tal vez ella misma no comprendía del todo. Cuando dijo: «Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Ruth 1:16 estaba declarando un acto profético sin saberlo. ¿Cuántas veces te has sentido en tierra ajena, desplazado? Como si tu historia no tuviera lugar en el escenario de las promesas, como si tu vida no encajara en los discursos de bendición. Entonces tú eres como Ruth, una persona que no nació dentro, pero fue adoptada por el cielo. Una persona que tal vez no fue buscada por nadie, pero fue vista por Dios. Ruth decidió caminar en fidelidad cuando no tenía ninguna garantía. No había promesa escrita para ella. No había profecía reservada a su nombre. No había ningún asiento reservado en la historia de Israel. Y sin embargo caminó en campos ajenos. Recolectó lo que otros dejaban caer. Se humilló, se esforzó, se mantuvo firme y fue notada por Buz. Ruth 2:10 nos muestra su reacción al ser notada. ¿Por qué he hallado gracia ante tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Tal vez tú también has dicho eso. ¿Por qué yo, Dios?
¿Por qué, si no tengo apellido de realeza, ni historial de santidad, ni méritos, tú me miras? ¿Por qué siento tu mano si todo en mi pasado dice que no debería estar aquí? La respuesta es sencilla, pero poderosa, porque Dios no elige como los hombres, porque Dios ve lo que hay en el corazón, porque Dios se deleita en tomar lo vil, lo menospreciado, lo quebrado, y hacer de eso un testimonio eterno. Ruth no solo fue redimida, fue restaurada, y más que eso, fue injertada en el linaje mesiánico. Se convirtió en la bisabuela del rey David, se convirtió en un eslabón del linaje de Jesucristo. Tremendo, una extranjera, una viuda, una humilde recolectora, terminó siendo parte del plan eterno de salvación. Porque Dios ve la fidelidad en el valle, Dios honra la obediencia en medio del luto, Dios exalta al que camina en rectitud, aunque no tenga título. ¿Por qué tú, Dios? Porque cuando todos te vieron como extranjero, yo vi una hija. Cuando tú pensaste que solo sobrevivías, yo estaba escribiendo tu genealogía profética. Cuando tú recolectabas migajas, yo preparaba tu banquete. Cuando tú llorabas por tu esposo muerto, yo ya había apartado a Buz. Cuando tú pensabas que eras invisible, yo movía el cielo para que fueras vista. Hoy, esta palabra es para ti que caminas en campos ajenos, para ti que no te sientes parte, para ti que has vivido más pérdidas que victorias, más silencios que promesas, más lágrimas que cantos. No estás fuera, estás dentro, estás en el corazón del Padre, y tu historia, como la de Ruth, será contada, será recordada. Y será utilizada para mostrar que Dios no rechaza a los rotos. Dios los injerta, los transforma, los honra. La restauración de Pedro. Cuando tu peor fracaso se convierte en tu plataforma, hay heridas que no son causadas por los enemigos, sino por uno mismo. Errores que no se pueden culpar a terceros. Caídas que nacen de promesas rotas, de decisiones impulsivas, de la fragilidad humana. Y no hay peor dolor que el que nace después de traicionar lo que más amas. Pedro conocía bien ese dolor. Él no era un extraño para Jesús. No era alguien de la multitud. Era parte del círculo íntimo, testigo de milagros. Escuchó revelaciones que otros jamás oyeron. Fue quien caminó sobre el agua, quien vio a Jesús transfigurarse, quien dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», y aún así falló. Lo negó. Lo traicionó con palabras que hirieron más que una lanza. Lucas 22:61 dice que después de la tercera negación, el Señor se volvió y miró a Pedro. Y Pedro lloró amargamente. ¿Puedes imaginar esa mirada? No fue una mirada de condena, fue una mirada que decía, te lo advertí, te sigo amando, y aún no he terminado contigo. Porque Jesús no solo conocía el corazón de Pedro, conocía su futuro. Sabía que bajo esa impulsividad, bajo esa emoción descontrolada, bajo ese miedo, había un líder, un pastor, un predicador, un apóstol. Pero primero Pedro tenía que fallar, no porque Dios quisiera que cayera, sino porque a veces solo se aprende a amar desde la humillación, solo se aprende a pastorear desde la fragilidad, solo se aprende a restaurar después de haber sido restaurado. ¿Por qué tú, Dios? Tal vez porque tú también sabes lo que es fallar, prometer y no cumplir, decir, te seguiré hasta la muerte, y correr ante el peligro. Tal vez porque tú también has sentido esa mirada de Jesús, no con rabia, sino con compasión, no con castigo, sino con propósito. Después de resucitar, Jesús no fue a buscar a los fariseos, no se apareció primero a los romanos, fue tras Pedro. Y en Juan 21 lo vemos preparando un desayuno en la playa, esperando a ese hombre quebrado, listo para sanar su alma con una simple pregunta. ¿Me amas? No una vez,
3 veces, una por cada negación. Jesús no estaba sacándole en cara su error, estaba cerrando heridas, estaba devolviéndole su identidad, estaba reconstruyendo su fe, estaba marcando el inicio de una nueva etapa. Y cuando Pedro dijo, «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo», Jesús respondió, «Apacienta mis ovejas». Tremendo, aquel que negó, ahora es comisionado, aquel que huyó, ahora es enviado. Aquel que se sintió inútil, ahora es pastor de multitudes. ¿Qué nos enseña esto? Que tu peor error no te descalifica. Tu momento de vergüenza no borra tu llamado. Tu caída no cancela tu propósito. Es más, puede ser la plataforma desde la cual Dios te levantará para hablarle a otros que también fallaron. Puede ser la cicatriz que te habilite para sanar a otros. Pedro no fue el mismo después de esa conversación, fue transformado, y en Hechos 2 lo vemos de pie, con voz firme, predicando ante miles. Y 3,000 almas se convierten. 3 negaciones. 3, ¿me amas? 3,000 salvos. Eso es redención. ¿Por qué tú, Dios? Porque solo alguien que ha caído sabe cómo levantar a otro. Porque solo alguien que ha llorado amargamente entiende el valor del perdón. Porque solo alguien que ha sido restaurado puede pastorear desde la compasión. Tú no eres tu error, eres tu redención. No eres tu pasado, eres tu propósito. No eres lo que hiciste, eres lo que Dios decidió hacer contigo después de lo que hiciste. La Biblia no oculta la negación de Pedro, porque no hay gloria sin grietas, no hay trono sin cruz, no hay evangelio sin gracia. La aflicción de la viuda de Sarepta, cuando lo poco que tienes se convierte en el milagro de muchos. Hay momentos en los que no solo estás pasando necesidad, sino que estás en el límite. No hay recursos, no hay fuerzas, no hay respuestas. Solo hay polvo, sequía y un corazón que a pesar de todo sigue latiendo con una tenue esperanza. La historia de la viuda de Sarepta está registrada en 1 Reyes 17, y aunque muchas veces se predica desde la perspectiva de Elías, hoy vamos a mirar desde los ojos de esa mujer que no tenía nombre, pero que tenía algo que el cielo quería usar. Una mujer viuda, sola, con un hijo, con las manos vacías, en medio de una hambruna, una mujer que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, y que ya había decidido morir. ¿Te ha pasado eso? ¿Has estado tan al límite que tu única oración fue, Señor, que se haga tu voluntad, aunque sea el final? ¿Has sentido que no hay salida, que todo terminó, que no hay nada que ofrecer? Entonces tú eres como esta mujer. Ella no pidió a Elías, no lo buscó, no lo esperaba, y aún así el profeta fue enviado directamente a ella. Aquí hay algo profundo. Dios no envió al profeta a una casa rica, no lo mandó a una familia poderosa, no lo llevó a un lugar cómodo, lo envió al lugar de la escasez, al corazón de una viuda quebrada, a la casa donde no había esperanza. ¿Por qué? Porque Dios no necesita abundancia para obrar, solo necesita obediencia. Solo necesita a alguien dispuesto a creer con lo poco que tiene. Solo necesita una chispa de fe en medio del polvo. Elías le dijo, «Hazme primero una pequeña torta, y después harás para ti y para tu hijo». Y esa frase, que podría sonar egoísta o insensible, en realidad fue una llave profética. Un acto que desataba el cielo sobre esa casa. Porque cuando ofreces lo poco que tienes, cuando decides creer en el punto más bajo de tu vida, cuando das sin garantías, entonces el aceite no se acaba, la harina no escasea, y los milagros se convierten en pan cotidiano. La viuda no tenía teología, no tenía linaje, no era parte del pueblo de Israel, pero tenía algo que muchos no tienen, una fe capaz de obedecer en medio del vacío. ¿Por qué tú, Dios? Tal vez porque tú también estás como esta mujer.
Tal vez porque todo lo que te queda es un poco de fe, una oración temblorosa y un corazón cansado. Y en lugar de grandes plataformas, Dios está buscando almas como la tuya, humildes, dispuestas, rotas, pero abiertas a creer. El milagro no ocurrió en un templo ni en un palacio. Ocurrió en una cocina empolvada, en una vasija vacía, en una escena de desespero. Y Dios no solo proveyó comida, Dios restauró propósito, porque más adelante el hijo de la viuda muere, y Elías lo resucita. Esa casa no solo vio provisión, vio resurrección. El que da pan también da vida. El que multiplica la harina también llama el aliento de vuelta al cuerpo. El que llega en la escasez permanece hasta el tiempo de la gloria. ¿Por qué tú? Porque en tu pobreza emocional, Dios quiere desatar abundancia espiritual. Porque en tu cocina vacía, Él quiere manifestar su poder. Porque en tu fe quebrada, hay una llama que el cielo no piensa dejar apagar. Tú crees que no tienes nada, pero tienes lo más valioso, una fe que no se ha rendido del todo, un corazón que aún escucha, un alma que aún espera, y ese poquito es suficiente para Dios. Hoy, como aquella viuda, tal vez estás recogiendo tus últimos palitos, y el enemigo te ha hecho pensar que esto es el final. Pero escucha esto. Dios está enviando una palabra viva a tu casa, y esa palabra cambiará tu historia. No morirás, vivirás, y verás el milagro de la multiplicación en áreas donde solo había ausencia. El sufrimiento de Pablo, cuando la gracia es más fuerte que la espina, hay momentos en la vida donde el sufrimiento no desaparece. No porque Dios sea indiferente, ni porque la fe haya fallado, sino porque ciertas espinas permanecen para recordar que su gracia es suficiente. El apóstol Pablo, uno de los hombres más usados por Dios en toda la historia bíblica, conocía esta realidad de una manera muy personal. Un hombre que escribió gran parte del Nuevo Testamento, un predicador incansable, un misionero lleno de fuego, un teólogo de la gracia, un profeta del Espíritu, y sin embargo, también fue un hombre quebrado por dentro. Él mismo lo confiesa en 2 Corintios 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dada una espina en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Pablo tenía algo que lo lastimaba constantemente, una espina. No sabemos si era física, emocional, espiritual o una combinación de todas. Pero era algo que no desaparecía, algo que dolía, algo que clamó 3 veces para que Dios quitara, y que Dios, misteriosamente, no quitó. ¿Por qué tú, Dios? Tal vez porque tú también llevas una espina, algo que no se va, algo que oraste, ayunaste, profetizaste, clamaste, y aún permanece, algo que nadie ve, pero tú lo sientes, en cada día. Un dolor que no se muestra en redes, pero que te acompaña en la almohada. Una lucha que no desaparece, aunque tú no dejas de creer. Y entonces el Espíritu te responde como respondió a Pablo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. ¡Qué palabra tan poderosa y transformadora! Dios no le explicó el porqué de la espina, le reveló el para qué, le mostró que el dolor, en vez de limitarlo, sería el canal por donde fluiría su poder. Pablo entendió algo que pocos entienden, que el sufrimiento, cuando se vive en Cristo, no destruye, moldea, no detiene, profundiza, no arruina, revela. Y por eso, después de recibir esa respuesta divina, declara algo que parece ilógico, pero que solo alguien lleno del Espíritu puede afirmar con el alma entera. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo no era débil.
Era fuerte porque aceptó su debilidad como el terreno perfecto para la manifestación del cielo. Tal vez tú también fuiste escogido para llevar una espina. No porque Dios quiera verte sufrir, sino porque en medio de eso Él quiere derramar un tipo de gloria que no vendrá en la salud, ni en la abundancia, ni en la comodidad, sino en la rendición. Pablo fue apedreado, azotado, encarcelado, naufragado, traicionado, incomprendido. Y sin embargo, nunca dejó de predicar, de escribir, de amar, de servir, de avanzar, porque la gracia que lo sostenía era más fuerte que cualquier aflicción. ¿Por qué tú? Porque Dios sabe que, aunque te duela, no te rendirás. Porque Él vio en ti un corazón que aún con espinas seguirá adorando, seguirá sirviendo, seguirá creyendo, seguirá escribiendo cartas al mundo con tu testimonio. Pablo no fue sanado de la espina, pero fue lleno de revelación. Y eso lo hizo más útil que nunca. Fue precisamente esa debilidad lo que lo hizo más compasivo, más humilde, más conectado con los quebrados. Y por eso, hoy, millones leen sus cartas, porque fueron escritas desde el dolor, pero llenas de gracia. Pablo termina su carrera diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. ¡Qué declaración tan poderosa! No dijo, he vencido todo sufrimiento. Dijo, he guardado la fe. Y eso es lo que cuenta. Hoy, si tú te estás preguntando por qué Dios no ha quitado eso, piensa en esto. Tal vez no es para destruirte, es para revelarte una dimensión de su gracia que no podrías conocer de otra manera. No estás solo, no estás sin propósito, no estás sin un plan divino, estás en la escuela del quebranto, y de ahí saldrás con una unción que nadie podrá explicar, pero todos podrán sentir. El llanto de María y Marta, cuando Dios parece llegar tarde, pero está preparando un milagro mayor. Hay momentos en la vida que parecen definirse por una sola palabra: tarde. Tarde para salvar un matrimonio, tarde para evitar una muerte, tarde para curar una enfermedad, tarde para impedir que el corazón se rompiera por completo. Y en ese instante donde todo parece haber terminado, donde no queda nada más que una tumba, una piedra y un dolor paralizante, surge esa pregunta que quema por dentro. ¿Dónde estabas, Dios? María y Marta, hermanas de Lázaro, se hicieron esa misma pregunta. Eran amigas de Jesús, cercanas. Lo habían hospedado en su casa, habían escuchado sus palabras, presenciado sus milagros, creído en su poder. Y cuando Lázaro enfermó, ellas no dudaron. Mandaron a llamar a Jesús. Sabían que Él podía sanar. Confiaban en su amor. Pero Jesús no llegó. El texto de Juan 11 es uno de los más impactantes emocionalmente del Evangelio. Allí se revela no solo la humanidad de Jesús, sino también la profunda enseñanza que brota de los silencios divinos. Jesús, al recibir la noticia, no se apresura, no entra en pánico, no cambia de rumbo, dice algo desconcertante. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Pero los días pasan, y Lázaro muere. ¿Puedes imaginar lo que sintieron María y Marta? La decepción, la tristeza, la sensación de haber sido olvidadas, el dolor de ver a su hermano morir esperando al que hacía milagros para otros. Ellas no eran extrañas, eran sus amigas, y aún así Jesús no llegó. ¿Te ha pasado eso? ¿Has orado, clamado, esperado, y el milagro no llegó? ¿Has creído con todas tus fuerzas, y aún así enterraste aquello que amabas? Entonces, entiendes a María y Marta. Cuando Jesús finalmente llegó, Lázaro llevaba 4 días muerto. Marta fue la primera en salir a su encuentro, y sus palabras están llenas de fe y de reclamo. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. No lo está culpando. Está hablando desde el corazón.
Desde ese lugar donde la fe y el dolor coexisten, Jesús le responde con una de las declaraciones más gloriosas del Evangelio. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tremendo. Porque Jesús no solo estaba prometiendo vida futura, estaba anunciando un milagro presente, pero todavía quedaba una escena más intensa. Jesús llega a la tumba y llora. El Hijo de Dios, el que tiene poder sobre la muerte, llora. ¿Por qué? Porque antes de resucitar lo que se ha perdido, Él valida tu dolor. Se conmueve contigo, llora contigo, te mira con compasión. Él no ignora tus lágrimas, no minimiza tu pérdida, no desprecia tus lamentos. Los abraza y luego llama a lo muerto por su nombre. Lázaro, ven fuera. Y aquel que estaba muerto salió, envuelto en vendas, cubierto de la señal del sepulcro, pero vivo, resucitado, restaurado, redimido. ¿Por qué tú, Dios? Porque en tu pérdida el cielo vio una escena para mostrar su gloria. Porque en tu aparente derrota hay una oportunidad para manifestar una victoria sobrenatural. Porque en tu ya es tarde. Dios quiere demostrar que para Él nunca es demasiado tarde. Jesús no llega tarde. Jesús llega cuando la tumba ya huele, cuando el cuerpo ya se descompone, cuando nadie espera nada, cuando todo parece perdido. Porque es en ese nivel de desesperanza donde se revela un nivel de gloria que no se podría manifestar de otra manera. A veces Dios no llega cuando quieres, llega cuando su propósito lo requiere. No porque no te ame, sino porque tu historia no terminará en el velorio, sino en el milagro. Hoy, si estás ante una tumba, si enterraste sueños, relaciones, salud, proyectos, promesas, si la piedra ya fue puesta, si todos te dicen resígnate, espera porque Jesús está en camino, y aunque parece que llegó tarde, en realidad llegó justo a tiempo. Y cuando llegue, llamará por nombre lo que tú pensabas que había muerto. Y tu testimonio no será solo de dolor, será de resurrección. La herida de Agar. Cuando te sientes invisible, pero Dios te ve, hay momentos en los que el alma no grita, solo susurra. En los que el dolor no se manifiesta en voz alta, sino en silencios prolongados. En los que ya no quedan lágrimas para llorar, ni palabras para clamar, solo queda el eco de una vida rota, el vacío de sentirse usada, descartada, traicionada y olvidada. Y es en ese lugar, en ese desierto emocional y existencial, donde muchas veces el corazón levanta un clamor silencioso que dice, ¿acaso alguien me ve? ¿Acaso Dios me escucha? ¿Acaso hay un propósito en todo esto? Agar fue una mujer extranjera, una esclava egipcia que no pidió estar en la historia de Abraham, ni ser parte de las promesas del pacto, ni llevar un hijo que cambiaría el rumbo del pueblo hebreo. Ella no era la esposa, no era la elegida, era solo un instrumento, alguien que fue usado para solucionar lo que parecía ser un problema de infertilidad, pero que terminó siendo el centro de un conflicto emocional, espiritual y familiar. Y después de dar a luz a Ismael, Agar fue tratada con desprecio, humillada por Sara, expulsada de su lugar de aparente seguridad y enviada literalmente al desierto con su hijo y un poco de agua. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Como si fueses desechable para los demás? ¿Como si solo fueras útil mientras servías a los intereses de otros, pero cuando ya no te necesitaban, fuiste descartado? ¿Como si tu dolor no le importara a nadie, ni siquiera a los que dicen amarte? Entonces, tú eres como Agar. El desierto no solo era un lugar geográfico, era un reflejo de su estado interno. Soledad, sed, silencio, miedo y sobre todo una herida que sangraba en lo profundo de su identidad. Soy invisible. Génesis 16, 6, 7 nos revela algo impresionante. Entonces
Agar huyó, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. ¡Qué palabra tan hermosa! No dice que Agar buscó a Dios, dice que Dios la halló a ella, en medio del desierto, junto a una fuente, en el momento exacto, en el lugar más inesperado. Y no solo la halló, le habló, la llamó por su nombre, le hizo preguntas, le dio promesas, la miró, como nadie más lo había hecho. Y entonces, en un acto de revelación personal, Agar hace algo que ninguna otra persona en la Biblia había hecho antes. Le da un nombre a Dios. Lo llama El Roi, el Dios que me ve. Génesis 16:13. Esa mujer que pensaba que nadie la notaba, que nadie la validaba, que nadie la escuchaba, descubrió en el desierto que Dios no solo la veía, también la amaba, la cuidaba, la guiaba y tenía planes con ella y con su hijo, porque el amor de Dios no es exclusivo de los elegidos a los ojos humanos. Es inclusivo de los quebrados, los desplazados, los marginados, los ignorados. Es amor que se extiende a los Agar de la vida, a los que no tienen apellido espiritual, a los que no encajan, a los que cargan hijos que nacieron del caos, a los que han sido heridos por los mismos que se decían hombres de Dios. Porque tú, Dios, porque en tu herida Él quiere poner un nuevo nombre, porque en tu desierto Él quiere plantar una fuente, porque en tu desesperanza Él quiere revelarse como el Dios que te ve, y no solo te ve, también se acerca, también te habla, también se queda. Más adelante, Agar pasaría por otro momento crítico. En Génesis 21, Sara pide que ella y su hijo sean expulsados definitivamente. Y otra vez, el desierto. Otra vez, el agua se acaba. Otra vez, el niño llora. Y Agar, sin poder soportar el dolor, se aleja, deja a Ismael bajo un arbusto y se sienta a distancia, porque no soporta verlo morir. Pero el texto dice algo que rompe el alma. Y oyó Dios la voz del muchacho. Génesis 21:17. Y otra vez el ángel de Dios se aparece. Y otra vez se abre una fuente. Y otra vez hay promesa. Y otra vez hay dirección. Y otra vez hay vida. Porque cuando se acaba el agua del odre, se abre el pozo del cielo. Cuando se agota tu fuerza, comienza la intervención divina. Hoy, si te sientes como Agar, con un hijo en los brazos y una herida en el alma, Dios te dice, yo te veo, yo te encuentro, yo te sostengo, yo soy tu fuente, y aún tengo historia para ti. Tú no eres invisible, no eres un accidente, no eres lo que otros dijeron de ti, no eres el producto de un error. Eres vista por Dios, eres conocida por nombre, eres portadora de una promesa que no morirá en el desierto. Él no solo ve lo que haces, ve lo que sientes, ve lo que callas, ve lo que llevas por dentro, ve lo que no entiendes y te responde con presencia. La cruz de Cristo. Cuando el sufrimiento no se entiende, pero salva, no hay historia más injusta, no hay dolor más inmerecido, no hay muerte más violenta, y sin embargo, no hay acto más amoroso, más salvador, más eterno y más revelador del corazón de Dios que la cruz de Jesús. El Evangelio según Juan, capítulo 19, narra con solemnidad y detalle cómo aquel que no conoció pecado fue llevado como cordero al matadero, como el Hijo de Dios, puro, santo, perfecto, se dejó atar, humillar, escupir, golpear y crucificar, sin abrir la boca para defenderse, sin levantar una sola palabra de acusación, sin exigir justicia para sí mismo, y todo por amor, todo por redención, todo por ti. Jesús, el creador del universo, se dejó clavar a una cruz de madera. No lo hizo por accidente, no lo hizo por debilidad, lo hizo por propósito, lo hizo para cargar en su cuerpo no solo los pecados de la humanidad, sino también los dolores más profundos del alma humana. ¿Por qué tú, Dios,
Quizás esta sea la pregunta que Jesús también se hizo, en cierto nivel humano, cuando en la cima de su sufrimiento pronunció esas palabras que estremecen el universo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. Esas palabras no fueron vacías, no fueron teatro, fueron el grito real de un alma santa cargando el peso de toda maldición, toda enfermedad, todo abandono, toda traición, todo pecado, toda oscuridad. En ese momento, Jesús se identificó completamente contigo, con tu llanto, con tu confusión, con tu angustia, con tu soledad. Él no solo fue crucificado por ti, fue crucificado como tú. Tomó tu lugar, tomó tu carga, tomó tu pregunta, y esa pregunta, ¿por qué me has desamparado?, fue respondida con el mayor acto de poder jamás visto, la resurrección, porque la cruz no fue el final, fue el principio, fue el puente, fue la antesala del milagro más glorioso, la derrota del pecado, de la muerte, del infierno y del enemigo. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. ¿Qué significa esto para ti hoy? Significa que tus sufrimientos, aunque sean reales, ya fueron vencidos en la cruz, que tu historia no está marcada por el dolor, sino por la sangre, que tu final no será el sepulcro, sino la gloria. Jesús no prometió evitarte el sufrimiento, pero prometió estar contigo en medio de él, prometió redimir cada lágrima, prometió hacer que todo obrara para bien. La cruz no es solo símbolo de fe, es símbolo de victoria, de justicia, de restauración, de propósito. Y en ella se respondió, una vez para siempre, la pregunta que hoy tantos hacen con el alma en carne viva: ¿por qué yo, Dios? Respuesta: porque en ti quiero manifestar la misma gloria que revelé en la cruz, porque a través de ti quiero mostrar al mundo que la muerte no tiene la última palabra, porque sobre ti quiero derramar la misma resurrección que levantó a Jesús del sepulcro. Cada herida que tienes, Él la llevó. Cada pecado que cometiste, Él lo perdonó. Cada temor que cargas, Él ya lo venció. Cada rechazo que sufriste, Él lo redimió. No estás caminando solo, estás caminando con el crucificado resucitado. Y si Él venció, tú también vencerás. Hoy, desde el fondo de tu alma, quizás aún susurres: ¿por qué yo, Dios? Y el cielo, con voz firme pero tierna, te responde: porque te amo con amor eterno, porque quiero escribir mi historia en ti, porque de tu cruz nacerá tu corona, y de tus lágrimas brotará vida. El quebranto de los discípulos de Emaús. Cuando caminas con Jesús, pero no lo reconoces, hay momentos en la vida donde la tristeza nubló tanto tu mirada, que aunque Dios camina a tu lado, no lo reconoces. No porque Él se haya escondido, sino porque el dolor ha cerrado tus ojos espirituales. Te encuentras hablando de milagros pasados, de esperanzas rotas, de promesas que no se cumplieron como esperabas, de oraciones que no tuvieron la respuesta que deseabas. Y te preguntas si realmente todo eso era real, o si fuiste ingenuo por creer. En Lucas 24 se narra una historia profunda, conmovedora, una escena que revela una de las verdades más preciosas de la vida cristiana. Dos discípulos caminan por un camino polvoriento en dirección a Emaús. Caminaron con Jesús, lo escucharon predicar, lo vieron sanar y, sin embargo, ahora lo lloran. Creyeron que Él era el Mesías, pero lo vieron morir y su esperanza murió con Él. ¿Te ha pasado eso? ¿Alguna vez creíste con tanta fuerza que cuando todo terminó diferente a como esperabas, el golpe fue aún más duro? ¿Alguna vez pusiste tu corazón en una promesa,
en un llamado, en una visión, y viste cómo todo se desmoronó delante de tus ojos. Entonces entiendes a los discípulos de Emaús. Caminaban con la cabeza baja, el rostro cargado, las palabras llenas de desilusión. Sus frases no eran de fe, sino de resignación. Y en medio de ese dolor, Jesús se les acercó, pero no lo reconocieron. ¡Qué verdad tan profunda! Porque Jesús no siempre se muestra como esperas. A veces camina contigo de forma disfrazada. Se presenta en la voz de alguien, en una palabra inesperada, en una canción, en un silencio, en una revelación que no llega con fuego ni temblor, sino con susurro. Lucas 24:17 dice que Jesús les preguntó: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Él no los acusó, no les reclamó su falta de fe, no los reprendió. Les hizo una pregunta para sacar del alma aquello que tenían guardado. Ellos respondieron, y entre sus palabras había dolor, pero también algo más. Había deseo de entender. Había una chispa, aunque fuera diminuta, de esperanza escondida, y Jesús, con paciencia, comenzó a hablarles, a explicarles, a recordarles lo que la Escritura decía, y mientras hablaba, algo en ellos empezó a encenderse. Luego, al llegar a la aldea, lo invitaron a quedarse, y fue allí, en la intimidad de la mesa, en la sencillez del pan partido, donde lo reconocieron. Tremendo. No fue en el templo, no fue en un milagro, fue al partir el pan, fue en lo cotidiano, en lo simple, en lo humano. Y cuando sus ojos se abrieron, cuando entendieron quién era, Jesús desapareció de su vista, pero el fuego en sus corazones permaneció. Ellos dijeron: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Por qué tú, Dios? Tal vez porque en ti hay un corazón que, aunque herido, aún arde. Porque aunque tus ojos estén nublados por el llanto, tu espíritu todavía anhela la verdad. Porque mientras caminas y no entiendes, Jesús camina contigo. Y no solo camina, te habla, te enseña, te recuerda lo que tu corazón había olvidado. Esta historia nos muestra que no todo está perdido, que incluso cuando crees que todo ha terminado, Dios puede hacer arder nuevamente el fuego, porque hay una llama que no se apaga con la muerte, un amor que no muere con la decepción, una promesa que no caduca por el dolor, un Cristo que, aunque no lo reconozcas, no se aparta de ti. Ellos volvieron corriendo a Jerusalén. No esperaron más. Lo que creían perdido había resucitado. Su fe antes apagada ahora brillaba. Y no brillaba porque las circunstancias hubieran cambiado, sino porque su percepción había sido transformada. A veces, Dios no cambia tu situación, te cambia a ti. Te abre los ojos. Te revela que Él nunca se fue, que nunca estuviste solo, que ese camino polvoriento estaba lleno de gloria, y que cada paso dado en el silencio estaba lleno de propósito. Hoy, si tú te sientes como estos dos discípulos, si vas caminando con el alma apagada, si estás hablando más de lo que perdiste que de lo que esperas, Dios quiere partir el pan delante de ti y quiere abrir tus ojos. No estás solo, no estás caminando en la nada. Jesús va a tu lado y pronto, muy pronto, vas a reconocerlo de nuevo. La herencia de los que perseveran. Cuando decides seguir, aún sin entender, hay batallas que no se ganan con espada, sino con perseverancia. Hay milagros que no llegan con un estruendo del cielo, sino con pasos firmes en la tierra. Y hay momentos en los que seguir caminando con fe, cuando todo dentro de ti quiere rendirse, es el acto más poderoso de adoración que puedes ofrecer. Hebreos 11, conocido como el Salón de la Fe, nos relata la historia de hombres y mujeres que caminaron creyendo aún sin ver,
personas que abrazaron promesas aunque murieron sin recibirlas físicamente, personas que fueron perseguidas, rechazadas, aserradas, torturadas, encarceladas, y que aún así no dejaron de confiar. ¿Y qué los sostenía? ¿Qué los hacía permanecer cuando todo parecía en contra? Una certeza, una convicción, una voz que sonaba más fuerte que el miedo, una promesa que ardía más que el dolor. Dice el verso 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Por qué tú, Dios? Porque has sido llamado a vivir con los ojos puestos en lo eterno, porque hay una fe en ti que trasciende lo visible. Porque lo que estás construyendo con tus lágrimas, tus renuncias, tus silencios y tu obediencia está siendo anotado en el cielo. La perseverancia no siempre es espectacular, no siempre se nota, no siempre es aplaudida, pero en el reino, perseverar es reinar, perseverar es vencer, perseverar es llegar a la meta. Jesús dijo en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Eso no significa que salvarse es por mérito. Significa que la fe verdadera no es una emoción momentánea, es una decisión diaria, una decisión de creer aún sin ver, de amar aún sin ser correspondido, de servir aún sin recompensa, de sembrar aún sin cosecha inmediata, de caminar aún con los pies sangrando, porque hay algo que solo los que perseveran conocen, la dulzura de un Dios que no falla, la fidelidad de un Cristo que camina contigo en el valle, la fuerza del Espíritu que te levanta en tu debilidad, la corona reservada para los que no retroceden. 2 Timoteo 4:8 dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hoy, si estás cansado, si sientes que tu fe se tambalea, si estás al borde de soltarlo todo, escucha esto con el corazón. No has llegado tan lejos para rendirte ahora. No has llorado tanto para que esas lágrimas caigan en vano. No has creído tanto para que tu fe no tenga fruto. No has obedecido en secreto para no ser recompensado en público. Lo que Dios comenzó en ti, lo terminará. Lo que sembraste con llanto, lo cosecharás con cánticos. Lo que parece pequeño, será grande en sus manos. Lo que otros no vieron, será honrado por el cielo, porque fuiste llamado a permanecer, fuiste elegido para soportar, para confiar, para esperar, porque aunque no lo veas, estás siendo moldeado. Y cuando llegue el día, y llegará, verás que valió la pena cada paso dado, cada lágrima derramada, cada oración que pensaste que nadie escuchaba. Persevera, resiste, sigue. No por orgullo, no por terquedad, sino porque el que te llamó es fiel, y lo que él prometió lo cumplirá, aunque tarde, no dejará de llegar. Cuando entiendes que tu pregunta fue el principio de una transformación, has llegado hasta aquí. Y eso dice mucho más de ti de lo que imaginas, porque solo llegan al final los que se niegan a rendirse, los que, aún con el alma rota, se atreven a escuchar una palabra más, los que, aunque todo en su mundo esté derrumbado, siguen buscando la voz de Dios. Tú has atravesado conmigo 17 bloques de alma, de Biblia, de lágrimas, de enseñanza, de revelación. Has caminado entre montañas y valles, has llorado con Pedro, con María, con Agar, con Elías, con Ana, con Pablo, y poco a poco, palabra tras palabra, el Espíritu ha ido respondiendo en voz suave o en grito del alma la pregunta que habría
este viaje? ¿Por qué a mí, Dios? Y ahora al llegar aquí, después de tantas historias, tantas respuestas, tantos silencios abrazados, tantos nombres redimidos, es posible que esa pregunta haya cambiado dentro de ti, que ya no suene como un reclamo, sino como un susurro de propósito, como una invitación a comprender que todo lo que te pasó te preparaba, todo lo que dolió te formaba. Todo lo que perdiste estaba siendo reemplazado por algo eterno, porque la respuesta no siempre fue una explicación, fue una presencia. Y en cada historia que vimos, una verdad se repetía: Dios nunca estuvo lejos. Aunque callaba, Él estaba. Aunque parecía tarde, Él llegaba. Aunque parecía injusto, Él tenía un plan. Y tú has sido parte de ese plan, desde el principio. Por eso, ahora quiero invitarte a hacer algo más que simplemente terminar este video. Quiero invitarte a responder, a moverte, a escribir, a sellar este momento como una declaración profética de que no volverás a ver tu proceso con los mismos ojos. Escribe en los comentarios esta frase con convicción y fuego espiritual. Dios me eligió para algo que no todos entenderán, pero yo sí lo viviré. Sí, escríbelo como quien está tallando en piedra, como quien grita desde su alma restaurada, como quien ha pasado por el fuego, pero no fue consumido, como quien está listo para dejar de huir y comenzar a abrazar su llamado. Si llegaste hasta aquí, no es por accidente. El cielo te estaba buscando, el Espíritu Santo te estaba formando, y esta palabra fue el altar donde Dios volvió a encontrarte. Ahora, escucha esto. Tú no puedes quedarte con esto solo para ti. Hay gente que hoy está gritando en silencio la misma pregunta que tú hiciste al inicio: ¿por qué a mí, Dios? Y este video puede ser la respuesta que estaban esperando, así que compártelo, envíalo, publica, haz que esta palabra corra como fuego. Tal vez tú no predicas, no cantas, no enseñas, pero hoy, al compartir este mensaje, te conviertes en instrumento de restauración para alguien que pensaba quitarse la vida, dejar su fe, rendirse para siempre. Suscríbete al canal. No por números, no por algoritmo, sino porque aquí, en este espacio, hay palabra viva, hay refugio para el alma, hay comunidad espiritual. Aquí Dios habla, aquí Dios responde, aquí Dios sana. Y tú necesitas permanecer cerca del fuego. Imagina una lámpara encendida en medio del desierto. Eso es este canal para muchas personas, y cada vez que tú comentas, compartes, te quedas, alguien más encuentra el camino. Hoy quiero bendecirte por haber llegado hasta el final. Muy pocos lo hacen, muy pocos tienen hambre verdadera, muy pocos tienen esa sed que tú tienes, y por eso quiero pedirte que también comentes esta otra frase. Una frase que será nuestra forma de reconocernos entre los que llegan hasta el final, entre los valientes, los quebrados que no se rinden, los elegidos que siguen caminando aunque no entiendan todo. Escribe: llegué hasta el final porque descubrí que la cruz también responde mis preguntas. Sí, la cruz. Esa respuesta que no siempre se entiende con la mente, pero que transforma el alma. Y ahora, antes de irte, no apagues este video inmediatamente. Quédate un instante, cierra los ojos, siente la paz de esta música que acompaña esta palabra. Permite que el Espíritu selle lo que sembró. Dile al Señor en este momento íntimo: gracias por hablarme, gracias por verme, gracias por amarme, incluso cuando no entendía nada. Hoy, aunque no lo vea todo claro, decido confiar. Mi vida es tuya, mis preguntas también. Que el Señor te bendiga, te guarde, te fortalezca y te confirme en todo lo que has recibido aquí. Amén. Dios, ahora entiendo por qué fui yo. Padre eterno, Dios de amor incomprensible, creador de la vida, dueño del tiempo, Señor de lo visible y lo invisible,
Hoy vengo a ti con el corazón temblando, con los ojos aún mojados por las lágrimas, que han caído mientras escuchaba tu palabra, con el alma tocada, profundamente sacudida por cada historia, por cada nombre que pasó por esta pantalla, pero que hoy, más que nombres, son rostros que habitan en mí. Me vi en Pedro llorando después de fallarte. Me vi en Elías, deseando dormir para siempre. Me vi en Ana, orando en silencio y pareciendo borracho ante los ojos del mundo. Me vi en Agar, escondida en un desierto que parecía no tener fin. Me vi en Job, cubierto de polvo y preguntas. Me vi en María y Marta, esperando un milagro que parecía haber llegado tarde. Me vi en los discípulos de Emaús, caminando sin esperanza, sin entender que el Cristo resucitado estaba justo al lado. Y hoy, al terminar este mensaje, solo puedo decirte, gracias por verme, gracias por no ignorarme, gracias por no juzgarme, por lo que sentí, ni por lo que grité en el secreto. Gracias por escuchar, incluso lo que nunca dije con palabras. Dios mío. Tú viste cada noche en que cerré los ojos sin saber si quería despertar. Tú estuviste allí cuando nadie más estuvo, cuando mi fe se apagó, cuando mi voz se quebró, cuando mis promesas se rompieron. Tú me sostuviste. Perdóname por las veces en que creí que no me amabas solo porque dolía. Perdóname por pensar que el silencio era olvido. Perdóname por asumir que tu ausencia era rechazo. Hoy entendí que el dolor no fue tu abandono, sino tu proceso, que no era castigo, sino entrenamiento, que no era injusticia, sino preparación. Padre, te entrego mi historia, te entrego mis heridas, te entrego cada ¿por qué yo? Y te pido, úsalo, conviértelo en mensaje, en bálsamo, en testimonio, en fuego. Hoy no quiero que se acabe solo un video, quiero que comience una nueva etapa. Una etapa en la que dejo de correr de mi llamado, una etapa en la que dejo de esconder mis cicatrices, una etapa en la que me reconcilio con la parte de mí que no entendía nada, y la traigo a ti para que la redimas. Espíritu Santo, ven ahora, llena esta habitación, llena este corazón, llena cada rincón que el dolor cerró. Camina por cada pasillo de mi alma donde aún hay miedo, y reemplázalo con tu fuego, con tu consuelo, con tu presencia. Yo te recibo, yo te creo, yo me rindo. No tengo todas las respuestas, pero tengo tu mirada, y si tú me miras como miraste a Pedro, si tú me llamas por mi nombre como lo hiciste con María Magdalena, si tú me acompañas como a los de Emaús, entonces no necesito entenderlo todo, solo necesito saber que tú estás. Dios mío, me duele aún, pero ya no duele igual, porque ahora duele con propósito, ahora sangra con dirección, ahora late, con esperanza. Gracias por elegirme aunque no lo entienda, gracias por usarme aunque me sienta roto, gracias por amarme, incluso cuando no me amo, gracias por quedarte cuando otros se fueron, y si me diste esta carga, si me permitiste esta historia, te pido una sola cosa, Abba, haz que valga la pena. Haz que otros vivan por lo que yo pasé. Haz que mis lágrimas rieguen campos que aún no veo. Haz que mis noches sirvan para encender lámparas ajenas. Haz que mi proceso se vuelva un altar donde otros te encuentren. Te alabo, Dios, no por lo que me diste, no por lo que quitaste, no por lo que respondiste. Te alabo por quien eres, por cómo me acompañas, por cómo me entiendes, por cómo me sanas sin tocarme, solo hablándome, por cómo restauras sin ruido, solo estando cerca, por cómo levantas con ternura lo que parecía polvo. Y mientras esta música suena, mientras el video se apaga, yo decido no apagar mi fe, no cerrar este momento, no volver a lo mismo, no callar lo que sentí. Hoy declaro, con voz firme y temblorosa a la vez, aunque no lo entiendo todo, sigo confiando,
Y aunque aún duela, no estoy solo. Dios me eligió para algo que no todos entenderán. Pero yo sí lo viviré, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta oración tocó tu alma, escríbelo en los comentarios, no por mí, sino como una señal profética de que algo se selló hoy entre tú y Dios. Escribe: esta oración me quebró, pero me levantó, y compártela. Haz que otros vivan esto también.